Bienvenidos sean todos esta noche que el Señor nos ha regalado la oportunidad de estudiar juntos la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes que se pueden conectar en esta noche. Los felicito a todos los que están en esta hora aquí con nosotros por hacer el tiempo, el espacio, por apartar este pequeño tiempo que tomamos para estudiar la Biblia. Que Dios los bendiga y les multiplique el esfuerzo que hacen por estar con nosotros cada jueves. Así es que bienvenidos a una nueva lección de nuestro estudio bíblico del día jueves. Bendecimos al Señor por la oportunidad. Entonces, antes de comenzar, recordarles que siempre damos algunos anuncios breves, ¿verdad? Para que puedan tenerlos en cuenta. Esta semana la única actividad que tenemos en la iglesia es el día domingo, que tenemos un solo servicio nuevamente el día domingo a las 9 de la mañana en el Hotel Capital. Un solo servicio en el Hotel Capital. Ahora, este servicio será importante y pido a cada uno de ustedes que puedan hacer el tiempo y el espacio para estar el domingo en la iglesia, porque, como saben, el lunes comenzamos con nuestro ayuno congregacional. Vamos a ayunar durante 7 días de lunes a domingo, de lunes 30 a domingo 5 de febrero. Vamos a ayunar toda la semana como el Señor ponga en su corazón, ya sea un ayuno de vegetales, un ayuno de líquido, un ayuno de agua, puede entregarlo en la tarde y cenar, etcétera, etcétera, y retomarlo al siguiente día. Como el Señor lo ponga, pídale sabiduría al Señor para saber qué debe hacer, cómo debe hacer para llevar a cabo este ayuno congregacional. Por eso es importante que lleguen el domingo, porque el domingo, si el Señor lo permite, vamos a ungirlos a todos y a orar por todos para el tema de poder dedicarnos al Señor esa semana a la oración, al estudio de la palabra. Es muy importante que lo hagamos, por eso les pido que no falten el domingo. Hagan su mayor esfuerzo de poder estar para que podamos orar por ustedes y que pues podamos prepararnos para el ayuno de esta semana que viene. Entonces, dicho eso, esos eran los anuncios que teníamos. Recuerden, por favor, que estamos preparándonos para nuestro servicio de primicias. Ese será el domingo 5 de febrero en el Hotel Crown Plaza. Vamos a tener un solo servicio en el Crown Plaza el 5 de febrero. Es nuestro servicio especial de primicias. Las primicias son aquellas partes o formas que nosotros tomamos para honrar al Señor de nuestro dinero, ¿verdad? Hay personas que lo hacen, por ejemplo, la primera venta del mes, la primera venta del día, los que tienen negocios y ventas, ¿verdad? Hay otras personas que disponen otra parte del primer sueldo. Hay personas que escogen o apartan cierta cantidad de dinero de eso. Nunca nos ha interesado como iglesia que sea una gran cantidad. Jamás lo hemos dicho y nunca hemos andado detrás de eso, ustedes lo saben. En realidad lo que nos importa es que sea lo mejor que podamos, con la mejor disposición y con la mayor gratitud de lo que podamos darle al Señor. Saben que en el canal les hemos dejado bastantes enseñanzas sobre las primicias para que puedan entender quizás mejor los principios espirituales que están detrás de las primicias que le traemos al Señor. Ese día vamos a celebrar juntos, si el Señor lo permite, vamos a tener un tiempo de alabanza, de celebración, de palabra, y vamos a traer al Señor nuestras primicias, ¿verdad? Vamos a traer gratitud por lo que Él ha hecho, por lo que Él seguirá haciendo. Cuando damos primicias al Señor, lo que en realidad estamos haciendo es consagrando lo demás del año, el resto del año. Ya comenzó el año, estamos preparándonos en este periodo de tiempo para darle al Señor lo que le corresponde y que hemos dispuesto en el corazón, para pedirle que bendiga el resto de nuestro año, ¿verdad? Entonces ya saben, eso será el domingo 5. Pues básicamente esos son los anuncios que teníamos para ustedes, para que los tomen en cuenta, y vamos a comenzar a estudiar la Biblia ya. Quiero que preparen sus notas, sus Biblias, sus cuadernos, lo que sea que ocupen, ¿verdad? Sus lápices, y vamos a trabajar. Siempre les pido, nuevamente, y se los recuerdo, que en este momento aparten el tiempo y lo tomen como una lección, como una clase, en la que no quiero que se estén distrayendo, ¿verdad? Sino que estén concentrados aquí en su teléfono, en su televisor, en su computadora, donde quiera que estén, con su Biblia en mano para que podamos ver juntos algunos principios de la palabra. ¿Listos? Vamos a orar esta noche y pues comenzamos a trabajar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos hoy, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos. Cada uno en casa, Señor, cada uno donde quiera que está, en su trabajo, donde sea, Señor, nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, gracias por la Biblia.
Gracias porque en ella encontramos los principios de vida para nosotros. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que abras los ojos de nuestro entendimiento, que nos ayudes a vernos, que nos ayudes, Señor, a entender cuánto necesitamos, Señor, de tu palabra, de tu luz, de tu guianza. Padre, en el nombre de Jesús, pido que nos des la mansedumbre, la humildad. Danos la sencillez para poder recibir tu palabra, para poder concentrarnos, para poner, Señor, toda nuestra atención. Que podamos, Señor, olvidarnos de los distractores, hacer a un lado aquellas cosas que quieren distraernos, Señor, y enfocarnos en tu palabra. En el nombre de Jesús, te suplico, Señor, que esta lección sea grabada en nuestro corazón. Dios Padre, que no sea solo teoría, que no sea letra, que más bien sea una palabra que vivifique nuestros corazones en ti, vivifique nuestro amor por ti. En el nombre de Jesús te doy las gracias y te bendigo por lo que vas a hacer en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos estudiando la mesa de los panes en el tabernáculo de Moisés. Ya estudiamos los detalles de la mesa, ¿verdad? Ya estudiamos las medidas, ya estudiamos algunas características de la mesa. Nos hace falta mucho trabajo por delante, pero estamos avanzando lo más que podemos. Y algunos principios espirituales que hemos podido aprender de ella, si se recuerdan, es la unión, la unidad en Cristo, la estatura, la altura de la mesa nos habla de Cristo. Hablamos de la naturaleza de Cristo, ¿verdad? Lo que les decía yo que se llama la naturaleza hipostática, que es la unión de Cristo, el Verbo, con Jesús, el hombre, dando como resultado el Señor Jesucristo, ¿verdad? Una persona 100% hombre y 100% Dios que tomó nuestro lugar. De eso nos habla la mesa de los panes. Además de eso, aprendimos ya varias cosas respecto a los anillos, respecto a las varas que se utilizaban para llevar la mesa de los panes. Hemos aprendido el principio de que los sacerdotes tenían que agacharse y buscar un lugar bajo para poder levantar la mesa, que es una figura de cómo nosotros debemos buscar el lugar bajo y estar dispuestos a levantar a Jesús para que Él sea el que se vea y no nosotros. Todo eso estamos aprendiendo en la mesa de los panes. Ahora, por cierto, también hablábamos de las dos cornisas o las dos coronas que tenía la mesa, que nos hablan de la doble corona que tiene Jesús como rey, como sacerdote, ¿verdad? Como rey de reyes y como nuestro sumo sacerdote eterno. Ya lo estudiamos también. Todo eso está ahí en las lecciones en YouTube. Lo pueden buscar y echar mano de ello. Ahora continuaremos trabajando en las características del pan. La naturaleza de este pan que se utilizaba en el Antiguo Testamento, específicamente en el tabernáculo de Moisés. Entonces quiero comenzar a recordarles qué fue lo que estudiamos la semana pasada. No vamos a mencionar todas las cosas que estudiamos la semana pasada porque es mucho contenido. En eso nos tardamos casi una hora la semana pasada. Y pues vamos a avanzar ahora si el Señor permite. Entonces este pan, decíamos que número 1 está hecho de flor de harina. A ver. El pan está hecho de flor de harina. El pan que se usaba en la mesa de los panes. El pan que se hacía para traer sacrificios, ¿verdad? O ofrendas delante del Señor. Eso lo encuentran en Levítico capítulo 2. Era de hecho de flor de harina. Y esta flor de harina, queridos hermanos, es una figura de humildad. Lo decíamos la semana pasada. Es una figura de los padecimientos, de los sufrimientos de Cristo y es una figura de humildad. Es una flor de harina o es un material que ha sido cernido, que ha sido pasado por el colador, digámoslo así, ¿verdad? Este cernidor que tritura y que hace más pequeño. Por eso nos habla de humildad. Entonces hablábamos también, como les dije, eso está en Levítico 2. Hablábamos también que este pan era amasado por manos, o vamos a ponerle aquí trabajado por manos. Trabajado por manos. ¿De qué nos habla esto? Bueno, nos habla de forjar carácter. Decíamos la semana pasada cuántas veces Dios permite que las manos de otras personas, por así decirlo, trabajen en nosotros, ¿verdad? Moldeándonos, trabajando nuestra paciencia, trabajando nuestro perdón, nuestro amor. ¿Cuál es nuestra reacción ante esas cosas? Porque puede ser que nos enojemos, puede ser que nos frustremos, que nos deprimamos, puede ser que nos queramos vengar de la gente.
Cuando Dios, oigan la palabra que estoy usando nuevamente, cuando Dios permite muchas veces que otras personas prueben nuestra paciencia, ¿verdad? Pero la realidad es que Cristo nos demostró, nos enseñó que Él, aunque fue se me traban las palabras con eso, cruelmente tratado, así es, cuando fue cruelmente tratado, Él no levantó su voz, Él no se defendió, Él no hirió a nadie, Él tomó el lugar bajo y dejó que Dios, ¿verdad?, cumpliera su propósito en Él. Esa es una muestra de este pan de vida, ¿verdad? Flor de harina que nos enseña humildad, que nos enseña a ser pequeños, el trabajo de manos que nos enseña cómo he forjado nuestro carácter, ¿verdad? El carácter de Cristo también fue trabajado de esa manera y Él no cedió en nada, sino que agradó a su Padre. Y estábamos particularmente, la semana pasada nos quedamos en el tercer aspecto o característica de este pan. Era que era puesto en horno. Era puesto en horno. Lo que nos habla de padecimientos y pruebas. Padecimientos y pruebas. Por supuesto que Jesús fue sometido a todo esto, ¿verdad? El horno nos habla, o este pan de vida que fue metido al horno nos habla de los padecimientos de Cristo en la cruz. Y cómo es una figura de cómo nosotros vamos a ser llevados muchas veces a ese horno de la prueba. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir trabajando a partir de este punto. Porque yo les decía la semana pasada, la mayor prueba para la carne es darse cuenta que está sola, en muchos sentidos. Porque a la carne, a esta sensación de corrupción humana, lo que le gusta es sentir que los demás la admiran. A nuestra carne lo que le gusta es sentirse admirada por los demás. Por lo tanto, al estar dentro de un horno de las pruebas, no nos gusta sentirnos que estamos solos. No nos gusta sentirnos que estamos sufriendo por nuestra propia cuenta y probablemente que otros no estén sufriendo o probablemente que otros no estén con nosotros. ¿De acuerdo? Yo les decía la semana pasada esto. ¿Por qué? Porque esa es la mayor prueba para la carne. Darse cuenta que no tiene compañía. Darse cuenta que no puede lograr que otros tengan lástima o compasión de ella. Y quiero apelar aquí a su conciencia y a su mente, queridos hermanos. ¿Cuántas veces nos hemos frustrado porque no logramos que otros nos entiendan? Porque no logramos que otros puedan ponerse en nuestros zapatos, ¿verdad? Y nos enojamos y nos frustramos y lloramos. Y oigan esto, ¿cuántas veces la gente se ha ido de la iglesia, de las iglesias, de Cristo, ¿verdad? Estoy hablando en general. ¿Cuánta gente se ha ido de la iglesia de Cristo? Porque no se sintió comprendida, porque no se sintió acompañada de alguna forma en el momento de las pruebas. Y está bien. Yo no digo que no. Somos una hermandad, somos una familia. Deberíamos apoyarnos mutuamente todos, ¿verdad? Y abrazarnos y orar con los que lloran y reír con los que ríen. Pero muchas veces, hermanos, Dios va a permitir que seamos probados y que nadie pueda ayudarnos. Esa es la realidad. Muchas veces Dios va a permitir que seamos probados y que no se abran las puertas de ayuda de otras personas, ¿verdad? Que no esté esa persona que siempre estaba para prestarnos, que no esté esa persona que siempre estaba para ayudarnos. Y esa es parte del propósito de Dios para nuestra vida. Es parte del propósito de este horno de las pruebas. Yo le aconsejo, hermano y hermana, que usted no se enoje, no se frustre, no se aleje de Dios porque la gente es, porque la gente no es, porque la gente hace o la gente no hace. Porque de esto se trata. ¿Quién estuvo con Jesús en la cruz? Bueno, estuvo su madre, otras Marías que estaban por ahí, ¿verdad? Otras mujeres, estuvo Juan, pero estuvieron abajo, no estuvieron en la cruz donde él estaba. Entonces, si se dan cuenta, Jesús sufrió solo. Pasó solo todo lo que tuvo que pasar en el huerto de Getsemaní. Estuvo solo y unos ángeles vinieron a darle fuerzas, ¿verdad? Dice la Biblia. Pero si se dan cuenta, una y otra vez la Biblia nos enseña cómo Jesús tomó el sufrimiento, tomó la prueba, tomó la dificultad y atravesó solo por ella, solamente con la ayuda del Padre. Entonces, detengámonos un momento en esto, por favor, porque aquí estamos hablando del horno de las pruebas. Y este horno, queridos hermanos,
nos habla de cómo somos probados sin que nadie pueda darse cuenta. Lo que pasa dentro de un horno probablemente nadie lo puede ver hasta que alguien abre la puerta y saca lo que se está horneando, ¿cierto? Pero la realidad, queridos hermanos, es que cuando estamos en esa prueba, nos gusta ser vistos, nos gusta que nos vean, nos gusta que tengan lástima de nosotros, que se compadezcan de nosotros. Pero ¿por qué debemos tener cuidado, queridos hermanos, en esto? Escuchen, por favor. Debemos tener cuidado porque a veces nos gusta generar simpatía, nos gusta generar lástima en otros, pero en realidad lo que estamos buscando es que la gente nos apruebe. En realidad lo que estamos buscando muchas veces es que la gente apruebe lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque de alguna u otra forma sentimos que cuando nos aprueban vamos a decir, entonces no, yo no soy el que está mal. Lo que está mal son otros. ¿Me explico? Entonces, vámonos por favor para comenzar hoy a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Estamos hablando del horno de las pruebas. De cómo este pan de vida, Cristo fue metido en el horno de las pruebas, soportó pacientemente, solitariamente, ¿verdad? Sin quejarse y dando gracias a Dios en todo tiempo, con gozo y deleite. Entonces, por extensión, nosotros, siendo seguidores de Jesús, vamos a tener muchas veces que atravesar este horno de las pruebas. ¿Y cuál va a ser nuestra reacción? ¿Vamos a querer generar simpatía, lástima, aprobación de otros, queridos hermanos? ¿O vamos a dedicarnos a buscar a Dios para que Dios sea nuestra fortaleza? ¿Verdad? Y antes de leerles esto, yo recuerdo que leí o escuché, no recuerdo bien, un sermón de la hermana Hicks, en la que ella decía que no es la misma recompensa para aquel que durante el proceso se quejó, ¿verdad? Durante el proceso de las pruebas se quejó, que aquel que silenciosamente padeció y sufrió buscando agradar al Padre. Y me pareció muy interesante porque ese es real. Es real. No podemos conocer a Dios de la misma forma si estamos quejándonos, murmurando, criticando, enojados, refunfuñando. No podemos conocer a Dios de la misma forma haciendo eso que cuando tomamos el camino, tomamos la cruz y silenciosamente buscamos la aprobación de Dios solamente. ¿Me explico? Entonces no es la misma recompensa. Quiero que vean aquí lo que pasó con Jesús. Quiero que vean el primer ejemplo de cómo Jesús se rehusó a tener la lástima de los que lo rodeaban. Cómo se rehusó a que los demás no tuvieran simpatía por lo que él estaba viviendo, porque a él lo único que le importaba era la aprobación de su Padre. ¿Me explico? Y querido hermano, en un sentido, en un lado de la balanza, a nosotros lo que nos debe preocupar es que Dios esté agradado con nosotros, ¿verdad? Esto tampoco aplica aquello de, a mí no me importa lo que me digan, porque a mí yo lo que quiero es agradar a Dios, y entonces no me importa lo que me diga mi pastor, no me importa lo que me diga mi líder, no me importa lo que me diga mi jefe. No se trata de eso, ¿verdad? Se trata del hecho de, ¿queremos agradar a Dios? Bueno, agrademos a Dios en primer lugar, ¿verdad? Pero trabajemos por ser ejemplo y testimonio para otros, porque de eso se trata, ¿verdad? Estamos hablando en casos en que las personas lo que van a hacer es a justificarnos, ¿verdad? No busquemos quién nos justifique, busquemos de alguna forma en qué nos hemos equivocado, en qué hemos fallado y busquemos a Dios en ese momento. Entonces, Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ahora, esa palabra, interesantemente, reconvenirle, queridos hermanos, es una palabra muy, muy interesante, porque ¿saben qué quiere decir? Reprender. La palabra reconvenir quiere decir reprender, regañar, amonestar. En pocas palabras, Pedro se puso delante del Señor, ¿verdad? Lo llevó a otro lado, dice, lo tomó aparte y lo comenzó a regañar. ¿Qué les parece? Pedro regañando al Señor. Pedro amonestando al Señor, llamándole la atención al Señor Jesucristo. Lo tomó aparte y le dijo, mira Señor, ten compasión de ti. O sea, no has caído tú todavía en el 20, si me perdonan el salvadoreñismo, ¿verdad?
Señor, ¿no te has dado cuenta de lo que está pasando? En ninguna manera permitas que esto te pase, que esto te suceda. ¿Qué les parece? Nosotros no somos muy diferentes a Pedro, honestamente, porque cuántas veces nosotros queremos poner nosotros a amonestar al Señor, ¿verdad? Nosotros los queremos poner a regañar al Señor. No, Señor, no hagas esto, Señor. No lo hagas, Señor. Por favor, mira que no, mira, date cuenta de lo que te estás equivocando, Señor. ¿Les parece eso real o no en nuestras vidas? Bueno, entonces Pedro tomó al Señor, lo llevó a otro lado, ¿verdad? Señor, ten compasión de ti. De ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Le estaba diciendo, ten lástima de ti mismo. Mira, yo tengo lástima por ti. ¿Por qué tú no la puedes tener por ti mismo? Impresionante, ¿verdad? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás, de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Se están dando cuenta? La respuesta de Jesús fue, Pedro, no me interesa tu lástima. Pedro, no me interesa si me apruebas o no me apruebas. Pedro, no me interesa si tienes compasión de mí o no. No me interesa que tengas esa lástima por mí, porque yo sé a dónde voy. Y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, sabiendo que en este caso, pues Pedro estaba siendo usado, por así decirlo, por el diablo, para ver si lograba que Jesús no llegara a la cruz. Le dice, me eres tropiezo. ¿Por qué? Para el plan de Dios en su vida, para el propósito de Dios en la vida de Jesús. No pones tu mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Está ahí, es lo que les estoy diciendo. Pedro estaba tratando de convencer a Jesús que buscara la aprobación de los hombres, su propia aprobación y no la de su Padre. ¿Ven lo que les estoy diciendo? Cuando otros tienen lástima de nosotros y nosotros encontramos deleite en que otros nos aprueben, en realidad lo que estamos haciendo es querer alimentar nuestra carne, querer alimentar nuestro orgullo. Bendito Dios que Jesús no tenía ni una pizca de orgullo, por lo tanto no le importó. No le importó que lo probaran, no le importó que otros sintieran lástima de él. ¿Está claro eso? Miren, este es Jesús en el horno de la prueba. Estamos hablando que ya se acercaban el tiempo de su muerte y aún así él no aceptó ni tomó la lástima de nadie. En el caso de Pedro, ¿verdad? Que uno pensaría y diría, wow, Pedro tenía buenas intenciones. Tenía buenísimas intenciones al llamarlo, al traerlo, al regañarlo, al decirle que no, que tuviera lástima, que tuviera compasión del mismo. Podría decir alguien, tenía buenas intenciones, pero Jesús no estaba interesado en la aprobación de los hombres. Él estaba interesado en agradar al Padre, así fuera dentro del horno, él solo y sin nadie, y no le importó. ¿Verdad? Tan no le importó esa situación, queridos hermanos, que pudo perdonar a sus discípulos aun cuando la abandonaron. Así de importante fue para Jesús la aprobación de los hombres. Jesús sabía quiénes eran, cómo eran, dónde iban a fallar. Y sabía que no dependía de la aprobación de ellos. No dependía de la lástima de ellos. Dependía de agradar a su Padre. ¿De acuerdo? Muy bien. Ejemplo número 2. Vámonos a Hechos 21, por favor. Hechos 21. En este capítulo Pablo llega a Jerusalén, ¿verdad? Llega a Jerusalén y en ese capítulo específicamente se ve amenazada la vida de Pablo, ¿verdad? Ustedes saben que Pablo era perseguido en su época de predicador, de pastor, ¿verdad? Y de apóstol. Fue perseguido por los mismos judíos, ¿verdad? Que querían pues su vida porque él estaba convirtiendo a más judíos al cristianismo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué versículo podemos leer. A ver, vamos a ver el versículo 8, 21:8. 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo,
así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, obviamente de Pablo, y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Ven lo que les estoy diciendo? Pablo sabía que los judíos querían apresarlo, tomarlo y entregarlo a manos de los gentiles, ¿verdad? Es decir, de otras personas que iban que básicamente querían deshacerse de Pablo. Entonces viene, y vean el versículo 12, por favor. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Momento, explico lo que está pasando ahí. Sabían ellos que cuando Pablo estaba en Jerusalén su vida corría peligro. ¿De acuerdo? Medio mundo quería ir detrás de Pablo, medio mundo quería matar a Pablo porque se querían deshacer de él. Entonces viene esta persona, ¿verdad? Y dice que esto decía el Espíritu, ¿verdad? Que atarán las manos de Pablo y los pies de Pablo y lo entregarán en manos de gentiles. Entonces imagínense la escena. Están ahí todas estas personas. Viene esta otra persona que dice que tiene un mensaje del Señor, ¿verdad? Y esto dice el Espíritu. Entonces se pone un cinto, que es el cinto de Pablo, ¿verdad? El que él usaba. Se amarra las manos, se amarra los pies y dice, miren, esto es lo que le va a pasar al dueño de este cinto. No era otro más que Pablo. Le entregarán en manos de gentiles. Bueno, y entonces eso le da lugar a lo que les digo el versículo 12. Cuando vienen ellos y le ruegan a Pablo que no suba, que no vaya a Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, le están rogando porque en pocas palabras le están diciendo, mira lo que te va a pasar. Te van a matar, mira lo que te va a suceder, te van a apresar. Si tú vas a ese lugar, tu vida corre peligro. No vayas, Pablo, te rogamos que no vayas. Nuevamente, es el mismo caso, la misma escena, ¿verdad? Es la gente teniendo lástima de Pablo, teniendo esta compasión o queriendo tener esta especie de lástima, ¿verdad? Por Pablo, para que no vaya porque algo le va a pasar. Y miren la respuesta de Pablo, ¿verdad? Van a recordar por qué Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Oigan esto. Entonces Pablo respondió, versículo 13, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¿Qué les parece? Ahora, pregunta, ¿murió Pablo en Jerusalén? No, no murió Pablo en Jerusalén en este caso. Él siguió su ministerio, siguió avanzando, siguió llevando el mensaje, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera hecho caso a la lástima y a la simpatía, a la aprobación que los otros le estaban dando? O a la reprobación que le estaban dando en ese momento. Pablo no hubiera continuado con el mensaje. Pablo no hubiera llevado a cabo la voluntad del Señor para su vida. Entonces, pero llama la atención cómo contestó Pablo al decir, ¿qué hacen llorando? ¿Qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? La versión NTV dice, él les dijo, ¿y por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino a morir por el Señor Jesús. Entonces, ¿de qué les estoy hablando, queridos hermanos, con todo esto? Es el principio de buscar agradar a Dios antes que a los hombres. Es en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio del horno de las pruebas, debemos buscar no la lástima de las personas, no la aprobación de las personas, ni siquiera la simpatía de las personas, más agradar a Dios y hacer su voluntad. Espero que lo estén viendo claramente. ¿Por qué? Porque esta es la naturaleza del pan de vida. Esto es lo que Jesús nos enseñó. Si usted y yo somos seguidores de Jesús, entonces nosotros debemos aprender a hacer esto. De la misma forma que Jesús le dijo a Pedro, no, apártate porque este es el propósito de Dios para mi vida, ¿verdad? De la misma forma Pablo dijo, no lloren, me quebrantan el corazón, pero igual yo estoy dispuesto a ir y hacer la voluntad de Dios en mi vida, aunque eso sea morir. ¿Lo están viendo? Ok, entonces, si aprendemos a buscar agradar a Dios en todo, hermanos, en todo, aceptar su voluntad, agradecer su voluntad,
si eso no lo hacemos con queja, si eso no lo hacemos buscando la aprobación de otros, si eso no lo hacemos buscando la lástima de otros que puedan sentir de alguna forma por nosotros y aprobarnos ellos, entonces, hermanos, vamos a salir de ese horno como un pan cocido, listo para que Jesús pueda utilizarlo. Yo no sé usted, pero yo y mi deseo es poder ser un pan cocido, un pan que esté listo para que Dios lo pueda usar para su gloria, un pan que pueda servir para alimentar a otros en el Señor, en la palabra del Señor. Y eso solo se logra cuando entramos en ese horno de las pruebas, entramos en ese horno de la dificultad del día a día, ¿verdad? Y aprendemos a buscar solo la aprobación de Dios, no la lástima de los demás, ni la compasión de los demás. ¿Estamos claros? Muy bien, ahora, también la Biblia nos dice que había 3 maneras de preparar el pan que se usaba en el tabernáculo. Número 1, ya lo vimos, era al horno. Voy a ponerlo de otro color. Este pan que se hacía al horno era invisible, digamos. Estamos hablando de padecimientos invisibles. ¿De acuerdo? B. Se preparaba en un sartén. Les voy a dar la cita para que vean que no estoy inventando, porque a mí me gusta que ustedes tengan todo lo que puedan tener para comprobar lo que estamos diciendo, ¿verdad? Porque la intención es esa. Ok, vamos a Levítico capítulo 2, por favor. Levítico 2. Versículo 4. Aquí está hablando de las leyes de las ofrendas de cereales o de las ofrendas que se hacían con harina, ¿verdad? Con flor de harina, nuevamente, como les decía. Aquí vamos a ver algunos detalles. No vamos a ver en sí las ofrendas porque eso lo vamos a estudiar hasta que terminemos el arca del pacto, ¿verdad? Más adelante. Pero ahorita lo vamos a mencionar solo para que ustedes vean lo que les estoy diciendo, cómo se hacía este pan. Número 1, se hacía al horno. Ese está en Levítico 2:4. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de torta de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. El versículo 5 dice que era una ofrenda de sartén. O sea, el pan también se podía hacer en un sartén. ¿Ok? Y número 3, o literal C, se podía hacer en cazuela. En cazuela. Ahorita les explico esto. ¿Qué era esta palabra sartén, queridos hermanos? Esta palabra sartén se las voy a definir de una vez para que ustedes lo tengan. A ver, déjenme ver. Sartén. La palabra sartén es en hebreo H4227 y esta palabra es mahabat y quiere decir una lata. Es una lata, ¿verdad? Es una plancha que se usa para poner el pan sobre ella y que se pueda ver lo que se está cociendo. Entonces, esta sartén es visible. ¿Por qué? Porque el pan se ponía sobre ello y la gente le ponía el fuego ahí, ¿verdad? Y la gente podía ver lo que estaba cocinando, pues, porque eso es una sartén. Es un padecimiento visible. Vean la diferencia. El horno es padecimiento invisible o que no está a la vista de todos, ¿verdad? Nadie se da cuenta probablemente de algunos padecimientos, de algunas cosas que están pasando, pero es ahí en nuestro corazón que Dios se revela, nos muestra, nos habla su palabra, su voluntad, ¿verdad? Para nuestras vidas. Luego está el sartén. Y no es cierto, queridos hermanos, que muchas veces nuestras pruebas son como en ese sartén, visibles para todos. Y en la sartén se puede ver el fuego y se puede ver lo que se está cociendo. Eso es así, ¿verdad? Se puede ver el fuego y se puede ver lo que se está cociendo. Y es así, que es una realidad, hermanos. Es una realidad que muchas veces nuestra prueba puede ser percibida por otros. Ahora, nuevamente, hay que tener cuidado de no buscar la lástima de otros, de no buscar la aprobación de otros, aunque nos vean o no nos vean.
Si van a orar por nosotros, bendito sea el Señor. Ahí está la hermandad que nos puede ayudar a orar de una u otra manera, ¿verdad? Pero que no sea algo que nosotros procuremos en la carne, ¿verdad? Que sea algo, si vamos a pedir oración, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a pedir oración por un problema que tengamos, adelante. Para eso están los hermanos, ¿verdad? Para eso está la hermandad. Pero tengamos cuidado de la intención con la que hacemos las cosas. Yo recuerdo hace muchos años, y pues mi esposa está por aquí escuchando y ella creo que se acordará de lo que les voy a decir. Creo que hace muchos años nosotros trabajamos con un grupo de personas en el Señor, ¿verdad? En ese momento de nuestra vida, no éramos casados todavía. Pero en la iglesia, si uno decía que uno estaba atravesando un problema de alguna índole, ¿verdad? De salud o problema financiero, hermano, lo que más se hacía ahí era decirle a uno, es que estás en pecado. Es que mira, lo que te está pasando es que tú no has hecho esto, esto, esto y esto, y sí has pecado en esto y esto y esto. Como resultado de eso, la gente lo que menos quería era decirle a los demás, miren, ayúdenme a orar por esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque tenemos que tener cuidado con eso. Hermanos, todos atravesamos dificultades en diversos ámbitos. Hay dificultades que todos pueden percibir. Hay dificultades que otros quizás no van a ver. Hay luchas que solo están en nuestra mente y corazón y solo el Señor las sabe. Entonces, pongamos atención y especial cuidado en la intención con la que nosotros decimos las cosas. No buscando dar lástima, ¿verdad? Sino buscar el apoyo en oración, ¿verdad? En intercesión de otros, cuando sea posible. Muy bien, la otra cosa es la palabra cazuela. Esa está en el versículo 7, ahí mismo. Levítico 2:7. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela. ¿Lo ven? Ahí está. La palabra cazuela es la H4802. H4802. Y esta palabra quiere decir una olla para guisar. Pero esta palabra se usa para denotar una olla que se ocupaba tapándola. Entonces, una parte estaba visible, quiere decir que es el fuego. Pero la otra parte que estaba dentro de la cazuela estaba tapada. Entonces, aquí le vamos a poner parcialmente tapada. Parcialmente visible. Entonces usted podrá decir, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, es que esto, hermano, nos habla de los padecimientos de Cristo en la cruz. Hermano, hubo padecimientos en Jesús que nosotros nunca vamos a poder entender. Estos padecimientos son invisibles para nosotros, incomprensibles. En el horno de padecimiento o de prueba en el que Él estuvo, nosotros no lo vamos a poder entender nunca. ¿Verdad? De igual manera, hubieron cosas que se pudieron ver en los padecimientos de Cristo en la cruz que pudieron ser visibles para todos. Hubieron otras probablemente en las que sí se pudo ver cierta parte, pero otra parte no. Entonces, ¿a dónde quiero llevar con esto, queridos hermanos? Y este es el siguiente principio. Quiero que pongan su total y absoluta atención a esto, por favor. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, vamos a enfrentar pruebas, sufrimientos, vamos a enfrentar adversidad, dificultades en nuestra vida y muchas veces va a ser padecimientos que nadie va a poder entender ni ver. Muchas veces van a ser padecimientos y pruebas que algunos van a poder tener entendimiento, ¿verdad? Y van a poder ver ciertos aspectos de lo que estamos pasando. Muchas veces vamos a pasar adversidades y pruebas que todos van a poder ver. Y va a estar a la vista de todos. Ese es el mismo principio. Miren, aquí está. Pruebas que son invisibles, pruebas que son visibles y pruebas que algunos van a poder ver en parte o van a poder darse cuenta de algunas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver esto, queridos hermanos, con todos nosotros? Lo traigo a la parte práctica. Oigan esto. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nos hemos sentado en el trono del juicio y hemos comenzado a juzgar a otros por sus pruebas, por sus padecimientos, por sus dificultades, por sus adversidades? ¿Cuántas veces nosotros hemos juzgado lo visible sin pensar que la persona está teniendo un montón de luchas en un ámbito que nosotros no entendemos?
Hermanos, nos sentamos en el trono del juicio. Y es peor esto, miren, es triste, pero es real. Es triste saber que hay muchos creyentes a los que les da gusto que otros estén en el horno de las pruebas. Es triste, pero hay muchos creyentes a los que les da gusto que otro esté en el sartén. ¿Me explico? Hay otros que les da gusto que alguien esté metido en una cazuela de pruebas. Ahí se ve el fuego, ahí se ve lo que está pasando, ahí se ve la dificultad y muchos se gozan en eso. Se alegran y dicen que me alegro que le esté pasando eso, porque eso le pasa por necio, eso le pasa por desobediente, eso le pasa. ¿Se dan cuenta? ¿Con qué facilidad nos subimos al trono del juicio, hermanos? ¿Con qué facilidad? Decimos, el hermano fulano está en pecado y por eso anda en la gran prueba. El hermano sutano, la hermana fulana está enferma porque está en pecado. Cuidado, cuidado, queridos hermanos. Porque ya les digo, hay diferentes niveles o formas en las que somos probados, en el horno, en el sartén. Algunas pruebas se pueden ver, otras no se pueden ver. No sabemos nosotros con lo que la gente está luchando. No sabemos nosotros con lo que la gente se está enfrentando. Este principio tiene que ver con creernos la verdad de todas y que sabemos que tenemos una gran revelación. Que tenemos un gran discernimiento, ¿verdad? Y que es puro orgullo, pues, puro orgullo de que tenemos esta sensación de decir, yo sé por qué está pasando fulano de tal por lo que está pasando. Yo no sé usted, le dije hace un rato, pero yo quiero ser un pan cocido para Dios. Pero no puedo ser un pan cocido si lo que hay en mi boca es juicio para con otros. ¿Me doy a entender? Entonces, es parte del vivir cristiano, es parte de la vida cristiana, queridos hermanos. Aprender a no juzgar. Y pongámonos ahí, pongamos nuestras barbas en remojo, hermanos. Y pidámosle al Señor que nos muestre cuántas veces nosotros hemos sido críticos, jueces, hemos tenido estos sentimientos ocultos de burlarnos y sentirnos bien porque a otro le va mal. Pongámonos ahí, hermanos, y pidámosle al Señor que nos muestre cómo nos sentimos cuando otro se equivoca y se mete en problemas. Sí, ahora le toca a él, ya me tocó a mí, ahora va él. Por favor. Esos no son sentimientos de alguien que refleja el carácter de Cristo. ¿Me doy a entender? Ya ven, aquí está el horno de las pruebas, padecimientos. A veces son visibles, a veces invisibles. Por lo tanto, nuestro trabajo es no burlarnos, no juzgar a otros, no ponernos en el trono del juicio a decir, le pasó por tal y tal y tal cosa, que fue lo que le pasó a los amigos de Job, ¿se acuerdan? Es que tú tal cosa, es que tú tal cosa, es que tú eres, es que tú hiciste esto, lo otro. Y miren que después Job tuvo que perdonarlos, tuvo que orar por ellos y entonces el Señor los bendijo a ellos. Pero vean lo que pasó, se sentaron en el trono del juicio, se sentaron a juzgar a Job en sus padecimientos y pruebas por lo que ellos percibían y veían, cuando en realidad lo que ellos percibían y veían era incompleto no estaba totalmente visible a su mirada, ¿verdad? A sus ojos. Vámonos por favor a Juan 7. Por favor, vamos avanzando ya en el tiempo. Juan 7. Y miren que apenas estamos trabajando en el horno, todavía no hemos llegado al punto número 4. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No debemos juzgar por lo que vemos. El Señor le dijo a Samuel, ¿se acuerdan ustedes? Cuando andaba buscando cómo ungir al próximo rey de Israel, cuando vio a los hermanos de David. El Señor le dijo a Samuel, es que el hombre, ¿verdad? El hombre juzga por sus ojos. O mira lo que está con sus ojos, ¿verdad? En el exterior, pero Dios mira el corazón. Y lo mismo sucede con nosotros. Yo les invito hoy, hermanos queridos, hoy a examinarse y a pedirle al Señor
que no nos sentemos más en el trono del juicio porque otro esté pasando en el horno de las pruebas. Porque otro esté en el sartén, porque otro esté en la cazuela y veamos el fuego, pero no veamos lo que Dios está haciendo en esa persona. No juzguemos. Ustedes ya saben que a la pastora le gusta mucho la panadería, el hornear, pues. Le gusta hacer postres. Ella es una de sus actividades favoritas, poder hornear, poder hacer postres. A ella le gusta mucho eso. ¿Qué creen que pasaría si horneamos y hacemos la masa y la preparamos, ¿verdad? Un delicioso pan. ¿De qué puede ser? De banano. Un pan de banano. Armamos la masa, la mezclamos, la metemos al horno y la sacamos en 5 minutos. ¿Qué creen que pasaría con esa masa? Número 1, se arruina. Número 2, no se puede comer. ¿Por qué? Porque el sabor, pues, aunque tal vez pueda tener algún saborcito por ahí, pero nunca va a ser igual. No va a ser igual y más que nos puede hacer daño. Pero si ustedes sacan un pan, cualquier pan o el pan normal que conocen, sacan el pan del horno antes de que esté listo, no va a saber lo mismo, no va a saber igual, nos puede enfermar, nos va a hacer daño y simplemente el sabor quizás va a ser intolerable. ¿Por qué pasa esto? Queridos hermanos, escuchen. Porque es necesario el calor de las pruebas, es necesario el calor de la adversidad muchas veces, ¿verdad? Para poder producir el sabor del pan. Para poder producir que nuestro sabor delante del Señor o que lo que vamos a empezar a darle al Señor sea agradable para Él. Se necesita el fuego de las pruebas, se necesita el fuego del sufrimiento muchas veces para hacer que nuestro sabor sea completo. Por supuesto, eso depende mucho de cómo dejamos que el Señor trate con nosotros, ¿verdad? De cómo dejamos que el Señor vaya ahí trabajando en nosotros y completando su obra en nosotros. Por eso les decía, ¿cómo vamos a salir de ese horno? Con queja, murmuración, lamento, lástima, autocompasión, autoconmiseración. ¿O vamos a salir de ese horno agradando al Señor, ¿verdad? Buscando agradar su voluntad, hacer su voluntad? Ahí estamos completando el sabor del pan en nosotros. Que el Señor forme ese pan cocido en nosotros para que podamos alimentar a otros. Ok, lo voy a dejar hasta ahí porque ya avanzamos bastante en eso. Punto número 4. El pan debía tener o ser mezclado con aceite. El pan debía ser mezclado con aceite. Ahí mismo vámonos a Levítico 2, una vez más, por favor. Levítico 2:5. Ya casi van a ser las 8 de la noche, hermanos. Así es que vamos avanzando bien con el tiempo. Creo que podemos hacer uno más. Podemos hacer este número 4 y vamos a dejar los que faltan para la siguiente semana si el Señor nos da vida, porque este principio es tremendo. El versículo 5 dice: mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura amasada con aceite. Nuevamente, si ven el versículo 4, dice que tenía que tener aceite. Otra vez, el versículo 7 dice que tenía que tener aceite, ¿verdad? Entonces, el pan que se usaba en el tabernáculo, y especialmente el pan para las ofrendas, y el pan que se usaba en la mesa de los panes, tenía que ser mezclado con aceite. ¿De acuerdo? Eso de que nos habla el aceite en la Biblia, lo hemos demostrado en otras ocasiones, y no lo voy a hacer ahora por cuestión de tiempo, pero el aceite es una figura del Espíritu Santo. ¿Está claro? Quiere decir esto que el pan de vida, nuestro Señor Jesucristo, no solamente era un pan de flor de harina, de humildad, ¿verdad? De esta pequeñez que Él tomó, ¿verdad? Al venir a ser como nosotros, dejando su condición de Dios. No solamente fue trabajada por manos humanas, cruelmente fue forjado, ¿verdad? No solamente fue puesto en el horno de los padecimientos y las pruebas, sino que también estaba mezclado con aceite. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo sin medida. Porque su vida
estaba impregnada de principio a fin por el Espíritu Santo. Vámonos a Isaías capítulo 11, por favor. Isaías 11:2. ¿Lo tienen? Isaías 11:2. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Se recuerdan cuando estudiamos la lámpara del candelero? Que tenía 7 lamparitas, ¿verdad? Que representan los 7 espíritus del Señor. Estaban en Jesús, es decir, Él era perfecto, la medida del Espíritu era perfecta en Él, completa, sin medida. ¿Lo están viendo? Aquí mismo encontramos el mismo principio. El Espíritu estaba en Jesús, reposaba sobre Él. ¿Por qué? Porque Él era el pan de vida que fue mezclado con aceite. Una más, vámonos a Isaías 42:1. Isaías 42:1. Cuando lo tengan, lo leemos. Vamos. He aquí mi siervo, yo lo sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y traerá justicia a las naciones. Él traerá justicia a las naciones. Ahí está una vez más. Estaba sobre él, ¿quién? El espíritu. Ahí está. Estaba presente en Jesús. Este era el pan o la masa, ¿verdad? El pan que era Jesús mezclada con aceite. Uno más, Isaías 61. Isaías 61. Versículo 1, leamos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El mismo principio, el pan o la masa mezclada con el aceite. Ahora, esto nos habla, siempre les digo, de una figura o un cuadro de Jesús, de la persona o la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo o nuestro pan de vida. ¿De acuerdo? Y hermanos, podríamos citar de verdad infinidad de pasajes que respalden el hecho de que el Espíritu Santo estaba presente en la vida de Jesús sin medida, ¿verdad? Porque Él es Dios, pues es Dios. Entonces, ¿qué quiero lograr con todo esto con la ayuda del Señor? Es que ustedes puedan irse haciendo una idea y puedan ir viendo un cuadro más claro, más completo de todas estas formas, figuras que tenía el pan en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de Moisés, que nos muestran o nos hablan de la persona de Jesús, ¿verdad? De eso se trata. Por eso estamos viendo la naturaleza del pan, que era esta flor de harina, que era trabajado por manos, que era puesto en el horno, que era mezclado con aceite. Todo es una figura o una forma de mostrarnos un cuadro de Jesús. Entonces, trayéndolo a nuestra parte, ¿verdad? Esto es la parte de Jesús, trayéndolo a nuestra vida. ¿Qué dice la Biblia respecto a nosotros siendo un pan mezclado con aceite o una masa mezclada con aceite? Vámonos, por favor, si son tan amables, a Efesios capítulo 5. Efesios 5. Efesios 5, por favor. Versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, escuchen eso, antes, bien sed lleno del Espíritu. Es el mismo principio. La Biblia nos está llamando a nosotros a hacer esta masa mezclada con aceite, dejando que el Espíritu Santo nos llene cada día, en cada tiempo, en cada momento, en cada cosa que hagamos. Que sea el Espíritu Santo llenándonos. Ahora, voy a hacer una pregunta y necesito que participen todos en el chat. Voy a estar viendo las respuestas que están escribiendo, ¿ok? ¿Cómo
se demuestra o cuál es la evidencia de que una persona está siendo llena del Espíritu Santo? Escuchen la pregunta. ¿Cuál es la evidencia o cómo se demuestra que una persona está siendo llena del Espíritu Santo? Ahora, lo interesante de esto es que yo sé que hay bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Está el ser investido del Espíritu Santo, ¿verdad? Hermanos, pero quiero saber cómo se demuestra que una persona está siendo llena del Espíritu Santo. O ha sido llena del Espíritu Santo o constantemente está recibiendo una llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que quiero que me respondan. Por favor, todos a participar ahí, escriban en el chat. ¿Cómo se demuestra que una persona está siendo llena del Espíritu Santo? Escuchen, la forma en la que uno puede saber que está siendo lleno del Espíritu Santo es cuando, no es cuando sentimos una brisita, no es cuando sentimos un escalofrío, no. La forma para saber que el Espíritu Santo nos está llenando es que vamos a tener la capacidad de dirigir nuestra vida conforme agrada al Señor. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con que Él nos capacita, con que Él nos fortalece, con que Él nos da la fuerza, el ánimo, el vigor para obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿se dan cuenta que cómo vamos a nosotros ser un pan mezclado con aceite, una masa mezclada con aceite? Cuando aprendemos a dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, nos dé dirección, nos dé guianza, nos llene de fuerza y de poder para poder obedecer la palabra de Dios, valga la redundancia, ¿verdad? Eso significa ser lleno del Espíritu Santo. Obedecer la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, ser fortalecidos en el Espíritu para no darnos por vencido, para seguir adelante. Entonces, queridos hermanos, voy a terminar prácticamente con esto. Pero la Biblia nos llama a ser llenos del Espíritu Santo constantemente. Lo acaban de leer. Ustedes lo están viendo ahí en el pasaje que les di. Eso significa ser llenos del Espíritu Santo. Poder guiar nuestros pasos con respecto a lo que Dios quiera, con respecto a lo que Dios nos mande en su voluntad. ¿Ok? Por ejemplo, vámonos por favor a Gálatas 5. Con eso vamos a terminar. Gálatas 5:22. Quiero que vean lo que les digo. Ser llenos del Espíritu Santo, más que una experiencia emocional, más que cualquier otro tipo de cosas, debe evidenciarse, queridos hermanos, en nuestra conducta. Debe evidenciarse en la forma en la que vivimos, hacemos, decimos, actuamos. Por ejemplo, vean lo que dice el versículo 22. Oigan, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el fruto del Espíritu. Son 9 frutos aquí. Y como hemos aprendido con la pastora en otras ocasiones, hay 3 más, ¿verdad? Pero estos 9 frutos hablan acerca de cómo es vivir una vida siendo guiados por el Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Pero oigan lo que dice ahí el 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Lo están viendo? ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿O qué es ser lleno del Espíritu constantemente? Es caminar como agrada al Señor. Que el Señor nos dé la fortaleza para caminar en su voluntad, para caminar siendo guiados por su palabra. Así es como nos convertimos en una masa mezclada con aceite, lista para que el Señor nos dé forma, lista para que el Señor nos ponga, ¿verdad?, en el horno muchas veces y ahí que Él transforme nuestra naturaleza, nos cambie
y por medio de todas estas circunstancias nos convierte en un pan cocido que Él puede usar para su gloria. Así es que miren, ahí lo tienen. ¿Qué más? Las otras dos cualidades o características del pan, o me faltan tres, la vamos a estudiar la otra semana. Pero por ahora, ¿qué tienen aquí, hermanos? Tienen que para poder ser un pan cocido, para poder nosotros ser un pan cocido para Dios, necesitamos humildad, necesitamos que nuestro carácter sea forjado, necesitamos que vengan pruebas, padecimientos, adversidades muchas veces, ¿verdad? Etcétera, etcétera, y que el Espíritu Santo nos guíe. No quiero que nadie se asuste aquí porque me van a decir, el pastor nos dijo, el hermano nos dijo que van a venir las pruebas y adversidades. Es que las pruebas van a venir, hermano. Las pruebas son parte de la vida. Las pruebas son parte de la vida y nadie está exento de ellas. Tenga dinero, no tenga dinero, tenga casa, no tenga casa, siempre van a venir las adversidades. Aquí la pregunta o la cuestión sería, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros ante esas adversidades? Vamos a dejar que ese horno, vamos a dejar que estas cosas, ¿verdad?, quiten nuestro amor por el Señor, quiten nuestra gratitud. No, por supuesto que no. Vamos a permitir que todas estas cosas, que el Señor nos trabaje en humildad, que el Señor trabaje en nuestro carácter, que el Señor trabaje en las pruebas, que el Señor nos dé su Espíritu Santo, tiene como objetivo cumplir su propósito en nosotros de hacernos un pan cocido para su gloria. ¿Ok? Entonces, voy a dejarlo hasta ahí, hermanos. Voy a terminar ya. Vamos a orar. No sin antes invitarlos a que la próxima semana no se pierdan en el estudio para que puedan aprender, para que podamos aprender todos juntos sobre las tres cosas restantes que faltan, sobre cómo podemos ser un pan espiritual para Dios, cómo podemos nosotros ser un pan que Dios puede utilizar, ¿verdad? Cuando salimos de ahí, cuando el Señor termina de trabajar con nosotros, Él puede usarnos para su gloria, para su honra, para poder ayudar a otros, alimentar a otros de su palabra, ¿verdad? Yo no sé si usted quiere eso, yo sí lo quiero. Y estoy esperando, dispuesto, que el Señor trabaje en mí en todas estas cosas cada vez más. Que el Señor me ayude a tener humildad, a forjar mi carácter, y yo espero que ustedes también tomen una decisión en el Señor hoy, ¿verdad? Ya ven, todas estas cosas aplican para cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor humildad, pidámosle al Señor que trabaje en nuestro carácter, pidámosle al Señor que nos ayude en las adversidades, y pidámosle sobre todas las cosas al Señor que nos dé guianza con su Espíritu Santo y que nos llene de su Espíritu Santo. Que seamos una masa mezclada con aceite, siendo llenos y guiados por el Espíritu cada día. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejarlo en pausa hasta ahí. Hemos avanzado bastante, trabajamos por la gracia del Señor en muy buenos principios espirituales que debemos poner por obra. Oremos esta noche y terminamos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias hoy, Señor, por todo lo que hemos aprendido. Señor, gracias por trabajar en nosotros la humildad, Señor, por ayudarnos, Señor, cada día a hacer esta harina cernida, Señor, esta flor de harina, Señor Dios Padre, que a pesar de las circunstancias y a pesar de todo, tiene la capacidad de ir y buscar el lugar bajo. Ayúdanos, Señor. Tú sabes, Señor, que en nuestro corazón, en nuestro viejo corazón, solo hay orgullo, solo hay soberbia, Señor, y vanagloria. Quítala de nosotros, Señor, y ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Dios Padre, a ser llenos del Espíritu Santo. Padre, suplico en el nombre de Jesús que ahí donde mis hermanos están, tú puedas tocarlos hoy con tu Espíritu Santo, Señor, y llenarlos de la fuerza, del poder que necesitan para caminar como te agrada a ti, Señor. Suplico en el nombre de Jesús una nueva llenura del Espíritu para cada uno de ellos, Señor, para cada uno de nosotros. Que esta llenura, Señor, nos permita caminar como te agrada a ti. Que nos permita seguir caminando en el Espíritu, andar en el Espíritu, Señor. No obedeciendo las cosas o lo que la carne quiere, Señor. No obedeciendo, Señor Dios Padre, lo que nuestro cuerpo carnal quiere. Queremos obedecerte a ti, Señor. Dios Padre, ayúdanos, Señor. Señor Jesús, tú eres el pan de vida. Tú puedes enseñarnos a nosotros. Enséñanos de la misma manera en la que tú eres. Que seamos nosotros, Señor. De la misma forma en la que tú haces, queremos hacer nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor Dios Padre,
por cualquier cosa que estemos atravesando, Señor. Ayúdanos, sé nuestra fortaleza. Sea que estemos en el horno, Señor, o sea que estemos en una prueba que todos puedan ver, Señor. Lo único que queremos es agradarte a ti, Señor. Lo único que nos interesa es que tú estés agradado con nosotros. Bendito, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Te suplicamos, Señor Dios Padre, que nos ayudes a no juzgar a otros. Ayúdanos a no sentarnos en el trono del juicio. No queremos ser jueces de otros, Señor Dios Padre, y emitir un juicio desfavorable, Señor, cuando vemos que otros se equivocan. Ayúdanos a no caer en eso. Al contrario, Señor Dios Padre, te pedimos que nos permita ser personas que no juzguen, Señor, sino al contrario, ayuden, aporten, oren por los demás. En el nombre de Jesús, te suplico hoy que a cada hermano que está aquí conectado, Señor, trabajando con nosotros en este estudio, tú puedas darle una nueva llenura de tu Espíritu Santo esta noche. En el nombre de Jesús te lo suplico. Te pido hoy, Dios Padre, que nos llenes un poco más, Señor, un poco más. Te necesitamos más y más y más cada día para poder caminar como te agrada a ti. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te lo pedimos y te damos las gracias. Bendito Señor, quédate con nosotros y bendícenos a todos. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, quedamos despedidos. Que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos el domingo en la iglesia a las 9 de la mañana en el Hotel Capital. Buenas noches a todos. Cuídense y hasta luego.